¿Cómo les va? Vamos con un nuevo video. Por acá les habla Eric. Vamos a hablar de electrofisiología. ¿Cómo trabajamos con el tema? Voy a tratar de ir rápido porque quiero creer que la mayoría ya lo sabe y que ustedes ya tienen como muy aceitado este mecanismo, y sobre todo porque tenemos un video con mucho contenido, ¿sí? Trabajamos desde el Classroom, desde la pestaña de trabajos. Vamos a ver todo de manera ordenada, como se los presento acá. Saben que tienen el cuadernillo que van completando semana a semana y la bibliografía con el libro para ir leyendo los temas con el que más cómodos se sientan, ¿sí? Nos vamos entonces a la parte de electrofisiología, que era el tema de esta semana que pasó. Teníamos el teórico que había grabado Vero, nuestra coordinadora, una guía de clase. Les vuelvo a repetir la importancia de ir leyéndolas porque muchas veces nos ayudan a completar algunas cosas del cuadernillo que por ahí no estaban del todo desarrolladas en los videos, así que sirven, no dejen de mirarlas. Diapositivas. El objetivo de estas diapositivas era que puedan ver estos mecanismos que sobre todo se dan en electrofisiología, donde entran guiones, salen guiones, cambian las cargas. Bueno, la idea acá entonces era generarles animaciones para que ustedes lo vean a eso. Y por eso está subido en formato PowerPoint, ¿sí? La idea era justamente que lo pudieran ver desde ese programa, porque si se lo subimos en PDF, lo único que hacemos es ponerle una foto. Y nosotros lo que queríamos era que se anime, que ustedes vean cómo se iban moviendo las cosas, ¿sí? De todas formas, a partir de la semana que viene, todo lo que tengan subido en PDF, todo lo que tengan subido en PowerPoint, lo van a tener subido también en PDF, porque, bueno, sabemos que no todos tienen la aplicación para acceder al PowerPoint o no lo permite desde el teléfono, ¿sí? Así que la semana que viene vamos a resolver eso, pero bueno, ya saben por qué está en PowerPoint, porque lo que queríamos era justamente que lo vean animado. Así que en caso de que vuelva a haber animaciones, si pueden elegir entre verlo en PowerPoint o verlo en PDF, claramente véanlo en PowerPoint, así tienen como ese recurso extra. Bueno, la autoevaluación saben cómo funciona, el instructivo semanal y la actividad, y por supuesto debajo van a tener el cierre de actividad que estamos grabando. ¿En qué consistía la actividad semanal? En un crucigrama, ¿sí? La idea era remarcar conceptos importantes no solo del tema de esta semana, que era electrofisiología, sino también del tema de la semana anterior, que había sido comunicación celular, que ustedes lo habían trabajado, pero que no habíamos hecho actividad. Entonces, bueno, tratamos de mechar un poco acá y de poner conceptos de ambas unidades, ¿sí? Comenzamos con el primero. Dice, tiempo en el cual una célula que realizó un potencial de acción no puede volver a realizar otro potencial. Y me daba esto como pista, ¿sí? Fíjense que arranca con P, son dos palabras, y que la cantidad de guiones hace referencia a la cantidad de letras que tiene esa palabra, ¿sí? Parece una obviedad lo que estoy aclarando, pero recibimos respuestas donde había 4 rayitas y la respuesta era de una palabra con 8 letras por ahí. Entonces decimos, o no se entendió la consigna, o por ahí ustedes, por apurados y por tratar de responder rápido, ponen eso sin ver qué es lo que pedía la consigna explícitamente. Entonces hago este parate y hago esta marcación porque estas actividades semanales buscan que ustedes vayan pudiendo realizar ejercicios con los temas que aprenden, porque eso es lo que van a tener que hacer después en el parcial. En el parcial nadie les va a pedir desarrolle qué entendió usted sobre tal tema, ¿sí? Ustedes van a tener que responder a una consigna puntual. Entonces, para nosotros es muy importante que lean las consignas, que las interpreten correctamente y que recién ahí vuelquen su respuesta, ¿sí? Así que por favor sean cuidadosos con eso, así no tienen problemas el día de mañana, porque en realidad por ahí conocimiento tienen un montón y por no leer la consigna o por responder rápido se les pasa algo, ¿sí? Bueno, dicho esto entonces volvemos. Tiempo en el cual una célula que realizó un potencial de acción no puede volver a realizar otro potencial. Bueno, eso se llama periodo refractario. Es el periodo del tiempo en el cual la célula que hizo el potencial no puede volver a hacer otro potencial de acción. Nosotros tenemos dos periodos refractarios. Tenemos periodos refractarios absolutos y relativos. Fíjense, tienen un gráfico de ejes que les muestra en el eje X el tiempo. ¿Se acuerdan? Variable independiente, el tiempo. El tiempo va pasando. Y en función del tiempo vamos a ver que tenemos en el eje Y
el potencial de membrana, que está medido en milivoltios, ¿sí? Fíjense que arranca en menos 70 milivoltios y que puede subir incluso hasta más 30 milivoltios. La línea roja que tienen ahí les va marcando el potencial de acción, todo el caminito que va haciendo. Bueno, yo lo que hice fue hacer unas líneas que les van a ir apareciendo para que me vayan siguiendo en el dibujo. No son las mejores líneas, pero a mí me cuesta un poco manejar esto para que quede perfecto. Pero bueno, creo que se entiende el concepto. Así que vayan mirando la imagen y me siguen. Ahí donde apareció la primera, estamos en menos 70. ¿La ven? Es de color violeta. Miren, la saco y la vuelvo a poner. Menos 70 milivoltios. En ese momento, ¿sí?, la célula está clavada en menos 70 milivoltios. Eso es porque todavía no le llegó ningún estímulo. Y si a la célula no le llega un estímulo, ella no va a ser un potencial de acción. ¿Bien? Entonces a ese momento lo llamamos potencial de membrana en reposo. Y es porque la célula no está haciendo ninguna actividad, no le está llegando ningún estímulo. Cuando a las células no le llega estímulo ni está haciendo actividad, se dice que está en reposo, menos 70. De ese menos 70 parece que llega un estímulo. Ese estímulo hace que el potencial de membrana empiece a irse más para arriba. ¿Cómo va a pasar eso? Porque a las células van a empezar a entrar cargas positivas. Entonces miren la imagen, nos vamos más para arriba. ¿Qué pasa cuando llegamos a esa línea de puntos? Bueno, esa línea de puntos es lo que llamamos umbral. Y el umbral es el valor que yo tengo que pasar para desarrollar un potencial de acción. Fíjense que yo venía subiendo como más lento y que cuando llego al umbral, miren quién aparece. Esta primera gran fase, que es la fase de despolarización. Durante la fase de despolarización, la célula tiene muchos canales abiertos para cargas positivas. Esas cargas positivas van a entrar. El ion que entra es el sodio. Entonces yo tengo todos los canales de sodio abiertos haciendo el potencial de acción. Si me llegara otro estímulo en este momento, yo no tengo más canales que abrir, porque ya los estoy usando todos. Entonces no puedo generar otro potencial de acción más. Entonces se dice que durante este periodo, que es lo que está marcado en amarillo, que durante este periodo de tiempo no voy a poder hacer otro potencial de acción. Es decir, estoy refractario a hacer ese potencial. Este periodo refractario se llama absoluto, porque no hay manera de hacer otro potencial. Luego, en la siguiente fase del potencial de acción, tenemos la repolarización. Y ahí los canales de sodio se van cerrando, porque acá lo que empieza a pasar es que se abren canales para el otro ion, que es el potasio. Si el sodio fue entrando con sus cargas positivas para llevarme hasta allá arriba, si yo quiero volver para abajo, ahora tengo que sacar cargas positivas. Entonces ahí el potasio va a ir saliendo de la célula, ¿sí? En este proceso de repolarización que el potasio sale, también se dice que estoy en periodo refractario, pero es un periodo refractario relativo. ¿Qué quiere decir que sea relativo? Que si viene un estímulo muy grande, mucho mayor del umbral, bueno, por ahí igual la célula puede hacer un potencial de acción, ¿sí? Nosotros no queremos que sepan mucho más sobre periodos refractarios, con que entiendan que hay un tiempo en que la célula, si ya le mandaste un potencial de acción, no puede hacer otro, para nosotros está bastante bien. Ese periodo es absoluto y después cuando le mando estímulos muy grandes y lo logra hacer es relativo. No confundamos por favor lo que son las fases del potencial de acción con los periodos refractarios. Las fases del potencial de acción son dos. Se despolariza y se repolariza. Y los periodos refractarios tienen que ver con el tiempo que la célula va a estar sin poder hacer un potencial de acción, ¿sí? Bueno, por último en el dibujo teníamos esto, que fíjense que cuando la célula se repolariza, se va incluso más abajo del valor de reposo y eso se llama hiperpolarización, ¿sí? Cuando la célula se polariza más de lo que ya estaba, más de lo que estaba en reposo, bueno, se hiperpolariza, ¿sí? Y después vuelve a su valor de potencial de membrana en reposo de menos 70 milivoltios. ¿Estamos? Bueno, pregunta 2. Ion que ingresa a la célula durante la fase de despolarización del potencial de acción. ¿Se acuerdan? Vuelvo un segundo para atrás. ¿Se acuerdan fase de despolarización? La que se iba para arriba y me llevaba hasta más 30. Bueno, ¿qué ion les conté recién que entraba ahí? Ahí entra un ion que fíjense, 5 letras, la segunda es una O. Ese ion es el sodio, ¿sí?
En las despolarizaciones de los potenciales de acción clásicos, los que vemos nosotros en estos temas, ¿sí? Entra sodio. Vamos a ver que hay potenciales de acción en algunos lugares que permiten la entrada de otro ion. Pero por ahora, siempre el que despolariza es el sodio, ¿sí? Entonces, acá tengo otro dibujo del potencial de acción. Fíjense, de vuelta. En el eje X tiempo, en el eje Y el voltaje, en menos 70 el potencial de membrana en reposo y cuando llega el estímulo empieza a subir. Fíjense que les aparece algo que dice inicios fallidos. ¿Por qué son fallidos? Porque llegó un estímulo pero no alcanzó el valor umbral, el que está en menos 55. Cuando alcanzo el valor umbral, ahí sí potencial de acción. Primero la despolarización y después la repolarización. Bueno, dijimos entonces, ¿qué ion ingresaba a la célula durante la despolarización? El ion que ingresa a la célula es el ion sodio, ¿sí? No se lo olviden, despolarizando el sodio. Bien, pasamos entonces a la siguiente. Características de los potenciales de acción que se produce cuando una célula se despolariza hasta el umbral, lo que hace que la aparición del potencial de acción sea inevitable, ¿sí? Es decir, una célula que viene despolarizándose y llega al umbral, siempre, siempre, siempre va a tener un potencial de acción. ¿Y qué pasa si no llega al umbral? ¿Puede tener medio potencial de acción? ¿Un potencial de acción más chiquito? Bueno, no existe eso, ¿sí? Si no llega al umbral, no va a haber nada. Y si llega al umbral, va a estar el potencial de acción, que siempre va a ser igual, ¿sí? Porque siempre lo va como a dar todo ese potencial de acción. ¿Cómo se llama esa característica? Miren, tres palabras, empieza con T. Bueno, este fenómeno es el fenómeno que se llama de todo o nada, ¿sí? Los potenciales de acción, siempre cuando llegan al umbral, es el potencial de acción y es uno solo, ¿sí? Que es el potencial de acción que se puede dar. Los potenciales de acción no son ni más chicos, ni más grandes, ni más largos, ni más cortos, no. Si llego al umbral, lo doy todo, potencial de acción. Y si no llego al umbral, ¿hay algo? No hay nada. Entonces, para nosotros el umbral va a ser como ese punto donde diga, bueno, el potencial o está todo o no está nada, ¿sí? Esa característica es importante que la recuerden. Esa característica de los potenciales de acción se llama todo o nada. Quiero hacer un comentario. Cuando nosotros, este comentario va más allá del todo o nada, tiene que ver con otra cosa. Cuando nosotros les damos actividades, lo que queremos hacer es acompañarlos en este proceso de que tienen una bajada de material teórico y queremos que hagan ejercicios tratando de utilizar ese material para responder con los conocimientos que ustedes aprendieron. Si ustedes no llegan a entender alguna consigna, o si ustedes no tienen tiempo de buscarlo o algo, pueden ser totalmente honestos y decir, la verdad que esto no lo pude responder o entrego hasta esta parte y listo, ¿sí? Nadie los va a juzgar y los va a perseguir porque no pueden hacer una consigna como por ejemplo poner todo o nada. Pero nos parece mucho más interesante que hagan eso a que por ahí traten de copiar alguna respuesta o traten de preguntarle a otros compañeros que pusieron. ¿Por qué digo esto? Porque fácil en, 20 respuestas, acá apareció algo que decía tipo o fase. Y la realidad es que tipo o fase no es nada. O sea, realmente no están los textos, no están los teóricos. Entonces, alguien puso tipo fase, pero que a otras 19 personas se le haya ocurrido lo mismo, nos llama un poco la atención. Porque no es que pusieron un concepto equivocado, que lo leyeron de algún lado y pensaron que era eso. O sea, realmente tipo fase no es una característica. Y lo quiero aclarar porque lo pusieron muchos. ¿Sí? Lo pusieron muchos. Entonces, tipo fase no existe en fisiología. La característica que daba respuesta a esto es todo o nada, ¿sí? Así que traten de ser honestos con esos procesos para por ahí no pensar que la respuesta que alguien puso es la correcta y quedarse con un concepto equivocado, porque claramente no les suma a ustedes y a nosotros claramente tampoco, ¿sí? Así que bueno, quería decirles eso para que nada, traten de ver esos comportamientos y de decir, bueno, ¿sirve o no sirve que haga esto? ¿Sí? Sepan que nadie los va a estar persiguiendo ni mucho menos, es simplemente un comentario constructivo. Bueno, entonces potencial de acción siempre. Si supero el umbral, todo. Si no lo supero, fíjense, intento fallido, no hubo nada. ¿Bien? Bueno, pasamos al siguiente. Células
que ante la llegada de un estímulo responden generando un potencial de acción. Arrancaba con E, estas células son las células excitables, ¿sí? Las células excitables son las células que cuando tienen un estímulo generan un potencial de acción. Es importante que sepan cuáles son las células excitables en el cuerpo. Son básicamente dos grupos de células. Las células neuronales, que son el tema que vamos a ver durante esta semana que arranca, las neuronas, son células excitables. Todas las neuronas, las células del sistema nervioso, tienen esta característica de poder hacer potenciales de acción. Y el otro grupo son las células musculares. Las células musculares, hay distintos tipos de músculo, pero todas las células musculares son excitables. Entonces, ¿qué células son las que pueden hacer potenciales de acción? Es decir, las células excitables, musculares y neuronas. Solamente esas, no se las olviden, ¿sí? Pregunta 5. Proteína de membrana por la cual los iones se mueven a favor de su gradiente de concentración. ¿Cómo se llaman estas proteínas? Miren, 5 letras, una N en el medio. Estas proteínas son los canales, ¿sí? Una proteína de membrana que mueve iones es un canal iónico. Y acuérdense que siempre los canales mueven a favor de gradiente, porque siempre los canales iónicos están en la difusión, transporte pasivo, ¿sí? Si fuese que yo quiero mover iones en contra de gradiente, no puedo usar canales, porque el canal no puede utilizar energía, y yo para mover en contra necesito energía. Entonces ahí usaría, por ejemplo, bombas, ¿sí? El canal siempre es transporte pasivo, siempre es a favor de gradiente. No se olviden canales para los iones, fíjense, el potasio por el canal saliendo, el sodio y el calcio entrando. ¿Por qué? Porque siempre el canal mueve a favor de gradiente. El único ion que estaba siempre adentro de la célula más concentrado era el potasio. Entonces, si yo abro un canal para el potasio va a salir. Todos los otros iones, todos salvo el potasio, si yo les abro un canal, entran. ¿Por qué? Porque están más concentrados afuera que adentro. El sodio entra, el calcio entra. Si le abro uno al cloro, entra. Siempre todos entran menos el potasio. No se lo olviden, por favor. Pregunta 6. Fase del potencial de acción en el cual vuelvo al potencial de membrana en reposo. ¿Cómo se llama esa fase? Esa fase es la de repolarización. ¿Se acuerdan? Tenemos el potencial de acción, yo estoy en reposo, me llega un estímulo y empiezo a despolarizar. Una vez que llegué al umbral, listo, potencial de acción. Me voy hasta valores muy positivos. Fíjense, acá les pone más 40 milivoltios. Y una vez que llegué ahí, tengo que volver. Porque ¿qué es un potencial de acción? Un potencial de acción es un cambio brusco, fíjense, de menos 70 a más 40, pero además de ser brusco es transitorio, entonces tiene que volver. El volver hasta ese potencial de membrana en reposo es la fase de repolarización, ¿sí? No se lo olviden. 7. Fenómeno que conduce al potencial de membrana en reposo aún a valores más negativos. Fíjense que acá estamos al revés. Desde el reposo nos vamos más para abajo. ¿Quién es esta? Esta es la hiperpolarización. La hiperpolarización es el fenómeno eléctrico que desde el reposo se va a más negativo. Es decir, desde los menos 70, que era el potencial de membrana en reposo, por ahí me voy a menos 75, menos 80, menos 90. Ese fenómeno se llama hiperpolarización y es lo que tienen marcado ahí abajo, ¿sí? Bueno, hiperpolarización entonces. ¿Se acuerdan? Ya vimos despolarización, repolarización. Ahora le sumamos hiper y acuérdense que cuando no pasa nada estamos en potencial de membrana en reposo. Pregunta 8. Fíjense que ahí cambia de tema. Mecanismo de comunicación celular en el cual la célula emisora del mensaje y la célula diana es la misma. Arrancaba con A. ¿Cómo se llama esa comunicación donde la misma célula que manda el mensaje tiene el receptor para recibirlo? Bueno, esa comunicación es la comunicación autocrina, ¿sí? Cuando una célula ella misma manda el mensaje y lo recibe, es autócrina. Miren, acá tenemos un ejemplo.
Este dibujo está sacado del cuadernillo, ¿sí? Así que se los puse a propósito para que lo vean y lo comparen con lo que pusieron. Eso que ven ahí, fíjense, se los marco con el círculo violeta. Vuelvo. Eso que ven ahí es una vesícula que tiene la célula con muchos puntitos azules o celestes que están representando los mensajes. Acá la célula lo que hace es esa vesícula llevarla hasta la membrana para poder liberar esos mensajes que tenía. Esos mensajes salen al líquido extracelular y ¿a dónde van? A un receptor que está en la membrana de esa misma célula. Bueno, esa es una comunicación de tipo autócrina. La célula sacó un mensaje y ella misma lo recibió. Cambiamos de tema nuevamente. Valor del potencial de membrana que debe ser alcanzado por un estímulo para que se dispare el potencial de acción. ¿A qué valor tengo que llegar? Termina con L. Tengo que llegar al valor umbral. No se olviden, siempre, para que el potencial de acción se genere, el estímulo tiene que llevar el potencial de membrana hasta el valor umbral. Fíjense ahí, lo ven en menos 55. ¿Qué pasa si no llego al umbral? No hay potencial de acción. Queda todo fallido. ¿Qué pasa si supero el umbral? Hay potencial de acción. Si lo supero poco, hay potencial de acción. Si lo supero mucho, hay potencial de acción. ¿Cambia ese potencial de acción si lo superé poco, lo superé mucho? No, no cambia, porque el potencial de acción, si supera el umbral, ya está, lo da todo, es todo o nada. No se olviden, si supero el umbral, todo. Si me quedo por debajo, nada. 10. Vamos que ya estamos terminando. Mecanismo de comunicación celular en el cual el mensaje es una hormona. Esto no se lo pueden olvidar, arranca con E. El mecanismo de comunicación celular en el cual un mensaje es una hormona es la comunicación de tipo endocrino. ¿Sí? Acá tenemos el dibujo que tienen en el cuadernillo. Fíjense que hay células, que son células que están liberando el mensaje, que las tienen del lado, en la foto, del lado izquierdo arriba. Son células que tienen las mismas vesículas con los puntitos celestes del mensaje, los llevan a la membrana y los liberan. ¿Pero a dónde los liberan? ¿Los liberan al líquido extracelular como antes? No, lo liberan a la sangre. Cuando los mensajes son liberados a la sangre se llaman hormonas. Ahí ven cómo el mensaje va viajando por la sangre y cómo hacen las células para reconocer esa hormona. ¿Qué tienen que tener? Tienen que tener un receptor. Entonces, al lado derecho abajo ven las células con esos receptores donde van a ir a parar las hormonas a mandar el mensaje que se quiera mandar en esa comunicación. No se olviden entonces, mecanismo de comunicación endocrino. Y por último, una molécula generada tras la unión de un mensaje a su receptor en la membrana plasmática y que su función es amplificar ese mensaje dentro de la célula. Cuando yo digo que estoy amplificando el mensaje adentro de la célula, me estoy refiriendo claramente ¿a quién? A los segundos mensajeros. Siempre un segundo mensajero, miren la imagen, siempre un segundo mensajero está dentro de la célula. ¿Ven que lo está del lado amarillo? Se los voy a marcar. Segundo mensajero. ¿Ven que están del lado amarillo? Miren, nosotros tenemos la membrana, ahí la ven, en ese punto rojo, eso es la membrana. Para este lado ya estoy dentro del citoplasma. Bueno, acá están los segundos mensajeros. Por fuera de la célula, ¿quién están? Están los primeros mensajeros. Fíjense ahí, uniéndose al receptor, una hormona en este caso. ¿Sí? Entonces ustedes viendo esta foto ya me pueden decir que como hay una hormona, es un mecanismo de comunicación de tipo endocrino. La hormona llega, no puede pasar la membrana, entonces se une a un receptor que tiene ahí, y ese receptor me genera un segundo mensajero que me amplifica el mensaje. ¿Sí? Esa es la función del segundo mensajero, no se lo olviden. Bueno, de esta manera entonces nos queda resuelto el crucigrama y terminamos con la actividad semanal de electrofisiología. ¿Qué cosas no puedo dejar de saber de electrofisiología? Bueno, primero que nada tengo que saber bien transporte y la distribución de los iones a los lados de la membrana. Yo creo que esto es como la sexta vez que se los digo. Adentro de la célula mucho potasio. Afuera el sodio, el calcio, el cloro. Bien, pero siempre adentro potasio. No se olviden de eso y acuérdense bien los mecanismos de transporte.
¿Qué pasa si abro un canal? Se mueven las cosas a favor de gradiente, no gastan energía. Es decir, de donde hay más a donde hay menos. Eso no se lo pueden olvidar. Después, tengo que saber qué es el potencial de membrana en reposo, que son esos menos 70 milivoltios que estuvimos viendo hoy, que tiene la célula cuando no le llegan estímulos ni está realizando alguna actividad. Tienen que saber qué son los fenómenos eléctricos de despolarización, repolarización e hiperpolarización. La despolarización me lleva el potencial de membrana en reposo hacia valores positivos. La repolarización me trae de vuelta el potencial de membrana en reposo. Y la hiperpolarización me lleva el potencial de membrana en reposo hacia valores más negativos. No se olviden de esos tres. Tienen que saber qué es un potencial de acción, cambio brusco y transitorio del potencial de membrana en reposo. Tienen que saber que tiene dos fases, que son la fase de despolarización y la de repolarización. Y tienen que saber qué es el umbral, porque dijimos que si superamos el umbral siempre hay potencial de acción, pero si no lo superamos no hay nada. Ley del todo nada, periodos refractarios, absoluto y relativo. Y por último, ¿qué son las células excitables? No se olviden que las dos células excitables son neuronas y células musculares, ¿sí? Bueno, como les digo siempre y se los tengo que seguir repitiendo obligadamente porque sigue habiendo dudas respecto a esto. Bueno, ¿cómo sé yo qué es lo que tengo que saber o qué es lo que no tengo que saber? Sobre todo ahora que ya sabemos que vamos a tener autoevaluación, que después se nos viene el parcial. ¿Cómo priorizo los temas? Siempre la respuesta es el cuadernillo de actividades. Siempre. Por eso queremos que ustedes sean responsables con esto y semana a semana vayan completando el cuadernillo con el tema que nos toca. Eso es su responsabilidad. ¿Cuál es nuestra función? Que si tienen dudas, con cualquier cosa que el cuadernillo les pregunte, nos la pregunten justamente por el Classroom para que nosotros tratemos de ayudar a responderla. Vamos a tratar de ir haciéndolo lo más que podamos, pero necesitamos que ustedes vayan haciendo el cuadernillo para que ustedes después se sientan seguros y tengan bien en claro qué es lo que tienen que saber para rendir el parcial y después incluso el final, ¿sí? Bueno, sé que están cansados de escucharme, pero les quiero dejar un aviso importante. Nos mudamos a aulas web, como ya saben. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que generarse un usuario de aulas web, si es que todavía no lo tienen. Y lo que tienen que hacer una vez que entran es ir a buscar esta clase que es Fisiología de TPC 2020. Fíjense que tienen subido tanto en Classroom como en Facebook todas las indicaciones paso por paso para poder hacerlo. No importa si no les pide el código, no importa, una vez que ustedes piden la solicitud de matriculación, ya está, tienen que esperar a que nosotros los matriculemos. Tienen tiempo hasta el domingo 24 de mayo. Necesitamos que hagan esto para nosotros poder darles el alta al aula justamente ahí, después de ese domingo 24, los vamos a ir aceptando. Y una vez que estén todos en el aula, vamos a poder hacer entonces la autoevaluación y desde esta plataforma vamos a tomar el primer parcial. Por eso nos importa que estén desde ahora, para que la conozcan, para que en la autoevaluación puedan practicar cómo va a ser ese parcial y de esa manera entonces puedan ir a rendir después de ese parcial sin dudas, sin miedo de qué va a pasar, de cómo será, ¿sí? Necesitamos que por favor cumplan con esto, así que pónganle voluntad, traten de hacerlo y de solucionar cualquier problema técnico que tengan. Cualquier cosa nos van consultando, entiendan que nosotros no somos técnicos ni sabemos de informática, hacemos lo que podemos, así que tratamos de que ustedes nos ayuden con esto y sabemos que es una molestia, pero es realmente necesario para poder terminar las actividades y para poder hacer el parcial después, ¿sí? Así que bueno, contamos con que van a ir matriculándose en el aula. Acuérdense, plazo hasta el 24 de mayo, hasta el domingo. Traten de no dejarlo para el último día, ¿sí? Bueno, listo entonces esto, los esperamos. Gracias y perdón por el video extenso, espero les haya sido útil. Y bueno, acuérdense que seguimos siempre desde el Classroom, la pestaña de trabajos para verlo ordenado. Nos vamos a la semana siguiente, clase de neuronas. Vamos a arrancar a hablar sobre una de las células excitables, sobre las células funcionales del sistema nervioso. Así que pilas con este tema y nos seguimos entonces leyendo y viendo por las redes. Bueno, desde ya, muchas gracias y éxitos con el tema que sigue.